Sí, te escuchamos bien. Ah, listo, perfecto. Entonces, pues, la idea es desarrollar el espacio. Hoy vamos a estar con Vivian Charlotte, quien es normalista, licenciada en Español y Literatura, magíster en Gestión de la Tecnología Educativa y expresidenta del SUTEC. Ella nos va a acompañar con un análisis sobre lo que son los estatutos 1278 y 2277 y también un poco como ese marco político que también los generó, ¿no? Entonces, la presentación de ella va a durar aproximadamente 40 minutos. ¿Sí? Sí, eso esperamos tomarnos. Ok. Entonces, 40 minutos. Luego vendríamos con unas preguntas. Espero pues que haya una amplia participación de los participantes. Y ya, ese creo que es el espacio de formación. Entonces, pues, Vivian, te escuchamos. Bueno, Juan, a ti un gusto conocerte. Muchas gracias por la presentación. Un saludo muy especial a las compañeras y los compañeros que nos acompañan en este momento. Sí, la idea efectivamente es que podamos hacer un análisis de esos hitos de la legislación docente que han sido el 2277 y el 1278, y cómo ellos partieron la historia del magisterio colombiano en su momento. Hay que decir entonces que los docentes 2277 se lucharon en las calles a pulso y con una gran convicción su legislación, ya que ellos venían del famoso estado cantinero en donde les pagaban a muchos de ellos con botellas de aguardiente, las cuales tenían que ir a vender para poder llevar comida a sus casas. Y pues bueno, después de muchas luchas, ellos lograron la materialización de su decreto, el cual les permitió estabilidad y les permitió garantías, diferente un poco a lo que sucedió posterior con el decreto 1278, que esto lo que ya buscaba en su momento era mermar la carga prestacional que se tenía con los docentes, particularmente en temas de pensión. Recordemos que los docentes 1278 no nos pensionamos igual que los del 2277. A los compañeros les liquidan la pensión con el último año de lo percibido, a nosotros nos liquidan con base en los últimos 10 años, lo cual genera pues una diferencia tremenda y otros elementos que se adicionan allí, pero que no vamos a abordar en este espacio que no son materia de discusión. También lo que buscaban con el decreto 1278 era como dinamizar, si se quiere poner en esos términos, un poco más los procesos de capacitación docente, que fuera una capacitación permanente, y efectivamente así lo lograron, porque los docentes muchos hemos ingresado a la carrera como normalistas y entonces buscamos ser licenciados, después de la licenciatura buscamos la especialización, después la maestría, y si todo marcha muy bien, también buscar el doctorado. Entonces, ese movimiento y esa dinámica de capacitación también se logró con el 1278. Y pues también el controlar y el poner un freno de mano a todo lo que es el ascenso y la reubicación. Los compañeros del 2277, digamos que tenían un poco más de garantías en los procesos de movimiento de un escalafón a otro, diferente a lo que sucedió con los docentes del 1278, los cuales nos vimos con una talanquera enorme en estos procesos, ya que durante muchos años nuestro escalafón se ha visto pues perturbado y hasta congelado en algunos espacios, ¿cierto? Porque a pesar de que hay que reconocer que los maestros del 2277, muchos de ellos llevan hasta 15 años y más en la 14, y de ahí tocaron techo y no se pudieron mover, no hay ninguna posibilidad. Los docentes del 1278 también tuvimos grandes embates que superar en el proceso de ascenso y reubicación, ya que los gobiernos de derecha no estaban interesados en garantizar el movimiento del escalafón docente. Vamos entonces a hablar un poquito ya de esa población objeto, cómo se divide esto. Vamos a ir hablando poco a poco de los temas de cada uno. 2277 eran educadores vinculados frente a la vigencia, vinculados de manera muy diferente frente a lo que nosotros como 1278 llegamos. Aplica para docentes, directivos docentes de básica, preescolar y media. Y para los del 1278, pues somos educadores
vinculados a partir de la entrada de vigencia de este decreto, que fue del 19 de junio, perdón, del 2002, y aquellos que se asimilaban a este régimen. Aplica también para directivos docentes, preescolar, primaria y media, docentes en general. ¿Cuál es el objetivo principal? Con el antiguo decreto, vamos a denominarlo así para no estar repitiendo número, se trataba de regular las condiciones de ingreso, ejercicio, estabilidad y de ascenso y retiro de los docentes, buscando un poco unificar esas condiciones laborales del magisterio a nivel nacional. Recordemos que ellos no tenían de pronto esta organización. Con los del 1278, con este nuevo decreto, nuevo porque ya llevamos con él más de 20 años, era garantizar un poco que los docentes llegaran con ese ejercicio de idoneidad, de valores, de formación permanente, de buscar experiencia en el desempeño y que tuviera un poco más de perfil en las competencias. Se buscaba una educación de calidad y un desarrollo profesional continuo basado en el mérito y en la evaluación. Cosa diferente, primer diferencia. Los compañeros del antiguo decreto no necesariamente todos llegaron a procesos de concurso de ingreso a la carrera. Muchos de ellos fueron nombrados en algunos escenarios de nombramientos colectivos, otros por necesidad de servicio y no nos llamemos con criterio de realidad por las palancas políticas que se movían en los pueblos, en algunas ciudades y el amigo del amigo que me lograba ubicar en el magisterio a dar clase. El ingreso. Estábamos hablando que ese podría ser por nombramiento directo, que se pudiera cumplir con los requisitos mínimos para el título de escalafón o en algunos casos por ese concurso que habíamos mencionado. La inscripción en el escalafón podría haber sido previa antes del nombramiento, no era una condición pues impagarateable para ello. Y el nuevo decreto única y exclusivamente llegamos a través de concurso o a través de prueba de aptitudes y competencias básicas pasando por la entrevista psicotécnica y por la valoración de antecedentes. Este nombramiento siempre va a iniciar con el famoso periodo de prueba que necesitamos adelantar y se puede ya hacer la inscripción en el escalafón docente después de superado ese periodo de prueba. Hablemos entonces ahora, ay, esta cosita no me va a dejar, de el famoso periodo de prueba. Para el 2277, pues esto no estaba establecido, no era una condición sine qua non para poderse sostener en la carrera. Simplemente entraban y se permanecía allí. Y la estabilidad se obtenía pues a través del nombramiento que ya se dejaba por escrito en el escalafón. Para nosotros, 1278 sí es obligatorio tener ese periodo de prueba, el cual debe de ser de mínimo de 4 meses dentro del año lectivo en el cual yo fui nombrado. Si de pronto yo fui nombrado en el mes de septiembre, entonces trabajo parte de septiembre, octubre y noviembre, no alcanzo a tener los 4 meses mínimos de periodo de prueba, quiere decir que al siguiente año yo estaría durante todo ese año en periodo de prueba hasta tanto no se supere el tiempo para la evaluación. Se debe de pasar con una calificación que debe ser superior al 60%. Es indispensable para que esto también me pueda generar la inscripción en el escalafón. Si no se supera el periodo de prueba, pues simplemente soy retirado del servicio docente. ¿Cómo viene esa estructura? Los compañeros del 2277 contaban, digamos que con 14 posibilidades de movimiento en el escalafón, desde la 1 a la 14. Digamos que los procesos de ascenso de ellos reconocían de manera muy valiosa y significativa, que es lo que nosotros también queremos buscar, es el valorar la antigüedad o el tiempo de servicio que para ellos por cada periodo de tiempo entonces les iba sumando y les permitía moverse en su escalafón. Los títulos que realizaban y también las producciones académicas o capacitaciones que registraran. El 1278 pues ya tenemos el modelo escalera que es el de los grados 1, 2 y 3 y cada uno de esos grados cuenta con el peldaño de A, B, C, D en donde nos vamos ubicando de acuerdo al nivel de formación y posteriormente superado
el concurso o el examen al cual nos sometemos para ese ascenso. Este ascenso siempre ha estado sujeto a la disponibilidad presupuestal. Por eso es que ha sido un proceso tan injusto para los docentes, porque siempre muchos hemos, me incluyo, quedado por fuera en muchas de las convocatorias a los concursos de ascenso y reubicación porque no lográbamos estar dentro de la famosa campana de Gauss o la famosa disponibilidad presupuestal, y se generó un desbalance muy grande y muy injusto, hay que decirlo, entre los compañeros, donde teníamos maestras y maestros que ingresaron a la carrera docente como normalistas y duraron hasta 15, 16 y 18 años como normalistas, porque nunca lograron superar el concurso. Solo hasta, hay que decirlo, solo hasta esta convocatoria del año pasado fue que muchos lograron dar el salto. ¿Por qué? Porque pues se pensó en una convocatoria mucho más equitativa y mucho más justa. Que algunos compañeros lograron ascender rápidamente, buenísimo por ellos, pero también hay que pensar por quienes no lo habían logrado en otrora y que tenía enormes talanqueras y dificultades el proceso. Requisitos para el ascenso. Los compañeros del 2277, ya lo mencionamos, la antigüedad, los títulos que estaban cursando que fueran acreditados por el ministerio y lo que evaluaba también la junta de escalafón. Había una junta de escalafón nacional, que es la del ministerio, y una junta del ente territorial que era integrada por secretarios de educación, por estos supervisores que ya de hecho pues están en vía de extinción, y otros que valoraban los, digamos que las carpetas que presentaban los docentes para el ascenso y listo, no había más requisitos. Para los compañeros del 2277, pues sí tenemos que superar una evaluación de competencias que sea de un porcentaje superior al 80%, o sea, tienen que ser 80.1, 80.01 para poder ya estar en él. La obtención del título, bien sea licenciatura, maestría o doctorado. Debemos de tener un mínimo acumulado de 3 años para solicitar el ascenso y la reubicación como primera instancia y estar sujeto a la disponibilidad presupuestal que ya lo habíamos mencionado. Y no solo con eso tenemos los docentes del 2277, sino que debemos de estar en otra evaluación. O sea, ya estamos hablando de una nueva evaluación. Ya hablamos de que para ingresar a la carrera docente, los docentes 1278 tenemos una evaluación. Para ascenso y reubicación necesitamos otra evaluación. Y para permanecer en la carrera docente y gozar de los derechos de carrera, debemos de superar la evaluación anual de desempeño. Los compañeros del 2277 pues no tenían ninguna, eh, digamos, criterio, criterio de evaluación. Ellos no estaban obligados a someterse a evaluaciones de desempeño de carácter obligatorio o que tuviera de pronto algunas consecuencias positivas o negativas sobre la permanencia en el servicio. Simplemente era el cumplir con el desempeño de sus funciones y ya. El 2277 se enfocaba más en los temas de procesos disciplinarios, en donde en tal caso de que se diera o se comprobara alguna mala conducta o ineficiencia profesional, como bien lo contempla el decreto, pues podrían ser expulsados del servicio docente. Pero pues allí ya tendrían que haber pasado por muchos otros procesos y demás para que tuvieran ese desenlace. Los docentes del 1278 debemos de presentar al año una nueva evaluación, que es un pilar fundamental y obligatorio en nuestra carrera docente. Todos, absolutamente todos, realizamos esa evaluación y debemos de obtener una calificación satisfactoria. Satisfactorio va sobre el 60%. Durante los 2 años consecutivos debe de ser satisfactoria. Si de pronto yo durante esos 2 años no tengo una buena calificación, pues voy a ser retirado del servicio. Por eso es que nosotros de alguna manera le damos tanto valor a la evaluación de desempeño, teniendo en cuenta aquí otra cosa, compañeros, que sería pues objeto de otra charla, pero hay que mencionarlo. La guía 31 del Ministerio de Educación es una guía que debemos de leernos muy juiciositos todos y todas, porque allí están contemplados los criterios para que podamos ser evaluados, porque a veces hay rectores y rectoras muy creativos que nos ponen a voltear con una cantidad de evidencias, con una cantidad de cosas que no vienen a la norma
y por eso es que a veces nosotros nos vemos como sometidos a unas evaluaciones de desempeño muy atípicas. El presentar, por ejemplo, evidencias, que es que presénteme la carpeta al primer semestre y la carpeta al segundo semestre. No, es que es una evaluación. Yo no tengo por qué estarle mostrando evidencias como fraccionadas, ¿cierto? Eh, que es que usted las contribuciones dijo tal cosa, pero venga, esas contribuciones sí las construyó usted, profe, o le llegó el rector o la rectora con una acta diciéndole, afírmeme aquí que estas son sus contribuciones. Ojo que en eso sí tenemos que ser partícipes y tener contribuciones aterrizadas a nuestro contexto que obedezcan a las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces ahí pues como nota anexa a este proceso de evaluación de desempeño. Pasemos al tema de estabilidad laboral, que también cambia. Digamos que los compañeros del 2277 gozan de una mayor estabilidad laboral, ya que ese escalafón está nombrado en propiedad y difícilmente se les va a desvincular. Tendría que ser una situación muy compleja que, reitero, tendría que pasar un proceso disciplinario que lo llevara a la expulsión, pero tendría que ser pues después de un largo proceso de la evaluación de la situación, ¿cierto? Y los docentes podrían o podían más bien permanecer hasta los 65 años. Esto cambió hace relativamente poco con la ley 1821 que permite el retiro forzoso a los 70 años de los servidores públicos. Los compas del 1278 tenemos una estabilidad, digamos, condicionada. ¿Eso condicionado a qué? A superar el periodo de prueba y superar la evaluación de desempeño de manera continua con puntaje satisfactorio. La evaluación insatisfactoria nos retira. También en casos de procesos disciplinarios, pues obviamente tenemos que tener mucho cuidado porque dependiendo de las situaciones, podríamos vernos expuestos también al retiro del servicio o en caso tal, la lista de elegibles, por ejemplo, que no es garantía aún, sino que estamos en el proceso, si uno está en la lista de elegibles, pero la lista de elegibles llegó a su punto de caducidad, pues ahí no hay ninguna garantía de que me puedan conservar. O en el caso hipotético de que sobran docentes y a mí no me pueden ubicar ni en mi institución, ni en mi municipio, ni en mi departamento, ni en mi país, pues entonces me tienen que liquidar porque no hay en dónde ubicarme. Por eso es tan importante que los niños lleguen a la educación pública, porque sin niños no hay maestros. Pasemos entonces al tema de cargos directivos, ¿cierto? Los directivos pues también hacen parte de estos artículos 2277 y 1278. Los compañeros de la vieja guardia, como les digo cariñosamente, también eran parte de este escalafón y ascendían mediante la designación de la propiedad y considerados como el ascenso en la carrera, así tal cual como lo hacían los profes con la acreditación de títulos, tiempo de servicio y demás. Los compas del 1278 también acceden a través de concurso de mérito, tienen un periodo de prueba, también son sujetos a la evaluación de desempeño. Pero en el caso tal de que quien haya concursado como coordinador o rector no supere el periodo de prueba por A o por B o considere que eso definitivamente el cargo administrativo no es lo suyo, pues vuelve al aula común y corriente, no pasa nada. Formación y capacitación, pues bueno, aquí esto es bien chévere que lo podamos mencionar porque resulta que en el 2277 se reconocían los cursos de capacitación para el ascenso y se promovían programas de formación, pero no eran requisito tan integrado a la permanencia y al ascenso como lo es el 278. ¿Qué quiere decir eso? Que si el docente decidía no pasar por procesos de formación, sino que se quedaba en el escalafón en el cual ingresó a la carrera docente. Bien, ¿cierto? Se le iba valorando un poco lo del tiempo de servicio hasta donde alcanzara a ascender. Los del 1278 sí, digamos que se volvió en una condición esencial y permanente, ya que esto pues nos permite ese desarrollo profesional para poder acceder a esas mejoras salariales en los diferentes niveles que se nos presentan. Y la evaluación de competencias de alguna manera sí busca como detectar o rastrear esas necesidades de capacitación y de actualización constante, porque evidentemente es allí donde tenemos que estar en la vanguardia
de todo lo que sucede con pedagogía, con epistemología y con legislación educativa para poder responder a esa evaluación de competencias y obtener nuestra calificación de carácter satisfactorio. Y pues los títulos de posgrado son claves para poder lograr esas mayores escalas, porque ¿quién no quiere estar en la 3D, cierto? Hablemos entonces de la administración de la carrera. Los del 2277, pues estaba a cargo de la Junta Nacional de Escalafón y las juntas seccionales de escalafón docente que les mencioné antes. Y para los del 1278 está a cargo de cada Secretaría de Educación a la cual estamos adscritos, y esto va de la mano a la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es el ente rector del ingreso a la carrera docente a través del concurso de méritos y es allí donde digamos que se delimita todo dentro del marco legal que tenemos con el decreto 915, que es el que regula el ingreso a la carrera docente y demás. Hablemos un poco entonces de la filosofía que tiene este escenario. En el 2277, pues un estatuto altamente garantista y con afecto lo digo, paternalista, ya que buscaba pues dignificar esa profesión docente y ofrecer un marco de protección para los educadores. Y efectivamente nadie discute que nuestros compañeros 2277 tienen unas garantías dadas muy importantes, a las cuales muchos de los del 1278, pues evidentemente quisiéramos migrar o quisiéramos tener. Y los compañeros del 1278, pues estamos en un estatuto de meritocracia y de profesionalización, en donde va al centro, o ese es el propósito, la calidad de la educación, la eficiencia del desempeño y la responsabilidad individual de los educadores. Y pues bueno, un poco ya para acá sintetizar e ir cerrando. El decreto 2277 se enfocaba mucho en la unificación y la protección del magisterio, y yo creo que eso también era uno de los elementos que les permitía a ellos tener el ahínco y tener la cañaña y el perrenque para salir a las movilizaciones tan arduas y tan pesadas que les tocó y vivir toda esa violencia antisindical que les tocó vivir, porque sí es importante mencionar lo que ellos fueron unos de los partícipes o de los protagonistas más importantes de todo lo que se suscitó con el Acto Legislativo 01 del 2001, donde a través de la creación del Sistema General de Participaciones se buscó en sus inicios congelar los recursos y el presupuesto que iba particularmente para educación. Recordemos que ese era la presidencia de Andrés Pastrana y como muchos de ellos nos han contado, fueron 37 días de paro nacional, 37 días donde FECODE lideró una movilización enorme para poder proteger y blindar la educación pública. En su momento el ministro de Hacienda era Juan Manuel Santos y pues desafortunadamente no terminó como hubiésemos querido para el magisterio. Salía Santos al balcón a hacerles así con la B de victoria, en donde se suponía que el magisterio se tenía que sentir derrotado por eso, pero no, acá seguimos adelante y seguimos con una federación en donde es muy importante que nosotros la rodeemos y la respaldemos. La federación no son nuestros 15 ejecutivos, que hay que estar con ellos, hay que rodearlos, hay que cuestionarlos, hay que exigirles, y claro que sí, pero la federación somos los docentes. La federación somos los que salimos a las calles y los que nos hacemos contar, los que nos asoleamos y los que arengamos. Es allí donde está la fuerza del sindicato, desde el departamento hasta la nación. Entonces, esa invitación muy especial a que reconozcamos la huella tan importante que ha dejado FECODE y cómo ha demostrado la capacidad de movilización y de organización y su influencia en el debate público sobre temas laborales, sobre temas educativos, sobre temas de financiación, porque son los temas que tienen que ver transversal, directa o indirectamente con educación. Y como siempre me gusta mencionarlo, si no nos metemos en política, la política sí se mete con nosotros. Entonces, por eso hay que estar muy enterados de lo que sucede, compañeros, para que nosotros seamos también muy conscientes y pues seamos multiplicadores de la información con nuestros compañeros
con nuestros padres de familia y con nuestros estudiantes. Porque si nosotros sabemos explicarles el porqué de las movilizaciones, por qué históricamente el magisterio ha tenido que salir a las calles, es por la defensa de la educación pública, por la defensa de los derechos sociales, por la defensa de la justicia social, del patrimonio de nuestro país, de nuestra tierra, de nuestra agua, pues los padres de familia nos van a respaldar, nuestros estudiantes también nos van a respaldar. Esa es pues como una invitación muy fraterna. Y también aquí retomando un poco lo que fue el 12, lo que es el 1278 y esa ruptura tan grande que en su momento nos hizo tanto daño al magisterio, que nos dividió y casi que también nos puso en algunos puntos de confrontación, pues el 1278 introdujo el modelo basado en la meritocracia, la evaluación constante, eso hay que reiterarlo, compañeros, porque es que algunos creen que es que a los docentes todo se nos vino por obra y gracia y no, a nosotros también nos ha tocado lucharla mucho para poder estar y poder sostenernos en el magisterio. Aquí se buscó un poco elevar o cambiar esos estándares del desempeño docente y de la calidad educativa. Y pues esta dualidad en los regímenes también ha sido un tema central en la legislación educativa, en donde seguimos avanzando en el tema. Por eso es tan importante el cambio que se generó del 1850 de la jornada laboral al 0277. Es un tema que debemos de seguir estudiando, que debemos seguir defendiendo, porque son 6 horas de permanencia en la institución, porque es el respeto a nuestra cátedra, a nuestra autonomía en el desempeño de las funciones fuera de la institución, y por eso es que es tan valioso que hoy estemos en estos escenarios de formación, en donde me permito felicitar y agradecer el liderazgo del colectivo Leonardo Posada, William Agudelo, por tomar esta iniciativa, porque siempre va a ser necesario estos espacios de formación. Siempre vamos a tener que estar en la vanguardia de la expectativa de lo que sucede, porque en materia de educación todos los días hay algo nuevo por aprender. Entonces, muchas gracias, Juan. Dejo entonces hasta aquí para a ver si resulta de pronto alguna preguntita por parte de los compañeros. Bueno, muchas gracias, Vivian, sí, por esa presentación tan importante, porque tal como tú dices, si los maestros no tenemos conciencia de la política, pues la política sí se termina metiendo en las aulas y normalmente no como los maestros quisiéramos que se metiera. Normalmente en términos de la precarización laboral, en términos de la pérdida de derechos y pues frente a eso pues hay que conocer el marco legal para también ir defendiendo aquellos derechos que se han ganado históricamente. Por aquí hay una pregunta que nos realiza Alfonso Ramírez Valencia. Ah, bueno, hay dos preguntas que nos realiza Alfonso. Una es, ¿qué es estatuto único? ¿Qué se sabe de ese tema y cómo se podría llegar a eso? Entonces, cuéntanos de pronto qué se ha dialogado alrededor de un estatuto único. Bueno, lo primero que hay que decir es que no se va a denominar estatuto único porque pues es difícil unificar todos los criterios de, por ejemplo, la población afro, los estatutos que tienen ellos o los estatutos que tienen, o más bien las condiciones y cosmovisión de mundo que tienen las poblaciones indígenas, afro y rom, ¿cierto? Entonces ellos van a seguir de pronto un poco defendiendo, blindando y tratando de mejorar su decreto 804. Entonces, hablar de estatuto único va a ser muy difícil. Sería el estatuto de profesionalización docente, en donde se trata de fusionar las condiciones y las garantías de los derechos que tienen los compañeros del 2277 con las posibilidades de la constante mejora salarial de los compañeros del 1278. Ese trabajo lo ha venido adelantando FECODE de manera muy juiciosa desde hace muchos años. Es un tema que tiene muchas aristas en donde difícilmente todos vamos a quedar contentos porque si llegamos a la minucia del asunto, todos vamos a querer un poquito más, pero ese poquito más, recordemos, tiene que ir dentro del marco constitucional además, entonces hay cosas que tenemos que evaluar sin renunciar a nuestra beligerancia y a la determinación que tenemos como fuerza magisterial. Pero digamos que es un decreto que en la tabla salarial se viene asemejando un poco a la escala que manejan los docentes catedráticos, que es el 1279. Un poco lo veíamos así en algún momento en una asamblea federal. Esta decisión del Estatuto de Profesión Docente, Estatuto Único,
se define o se debería definir y empezar a tomar un poco más de forma en la próxima Asamblea Federal. Recientemente, el año pasado que tuvimos la elección de los ejecutivos de FECODE, también se pasó por los procesos para elegir a nuestros delegados a la Asamblea Federal. Se prevé que para el segundo semestre de este año se dé la convocatoria a la Asamblea Federal, en donde en algunos de esos temas se aborde también cómo va o cómo hemos avanzado con la propuesta de estatuto docente para presentar, para que pueda ser debatido y pues asimismo aprobado. Ok, yo creo que ahí quedaría resuelta esa pregunta. Alfonso también nos pregunta sobre las garantías puntuales de permanencia de los docentes provisionales. Ahí, bueno, sería interesante profundizar un poco en ello. De hecho, en mi experiencia particular, yo fui docente provisional de la Secretaría de Educación en Bogotá y era muy chistoso porque yo llegaba a los colegios y digamos que la gente reconoce la figura de provisional, pero casi nadie sabe cómo funciona el marco legal de los provisionales, sobre todo los que, en mi caso, yo era provisional definitivo y normalmente nos confundían con los temporales y bueno, digamos, ahí había como mucha confusión frente a eso. ¿Tú cómo ves el tema de las garantías para los provisionales? No, las garantías son profundamente injustas. No, no hay casi garantías. Eso hay que decirlo. Empezando que pues, puede ser una vacancia temporal o una vacancia definitiva. La vacancia temporal puede ser por alguna situación administrativa, que puede ser una incapacidad extendida, una licencia por estudios, una comisión de estudios que haya pedido un docente por un año, una licencia de maternidad, un PTA, que eso también es temporal, ¿cierto? O la definitiva, en donde de pronto esa vacante no salió a concurso o no fue subofertada en concurso. Hasta tanto no salga un concurso, pues entonces no se tiene el puestico, ¿cierto? Entonces sí es profundamente injusto la vacancia temporal o la vacancia definitiva porque no brinda estabilidad. A ti ningún banco te va a decir que te va a prestar para compra de vivienda o para comprar el carro, o, que son condiciones mínimas de bienestar para el trabajador de cualquier sector, ¿no? Eso es de cualquier sector. Pero en el magisterio particularmente, si tú te vas para el banco y dices que tienes un contrato en esas condiciones, pues no te van a prestar. Es profundamente injusto. Lo segundo es que tenemos unos compañeros altamente capacitados, buenísimos profes, con sin la oportunidad de poder ascender o de tener una mejora salarial. Y entonces yo soy provisional y yo entré como normalista y ya tengo la licenciatura, ya tengo la maestría y hasta ya puedo picar por el doctorado, pero sigo con el sueldo de normalista porque no me reconocen los títulos, porque no tengo los derechos de carrera. Entonces sí es bastante, bastante injusto. Que eso en la percepción tendría que cambiar frente a las condiciones laborales. Sí, eso es lo que tenemos también que empezar a allanar esos caminos de la legislación educativa para que los compañeros provisionales tengan una oportunidad de unas, digamos que estabilidad laboral, no, pero sí unas condiciones de bienestar que les permita dignificar la labor mientras estén en el magisterio. Porque a mí sí, yo reitero, me parece altamente injusto que un profe se esfuerce por hacer la maestría y no le reconozcan la maestría. No, sálgase y entonces espere a que vaya otra oferta y se postula en otra oferta y ahí sí le podemos reconocer. Ahí no, eso es muy canacha. La verdad es que es difícil, muy complicado. Y no solo eso, o sea, tú, si renuncias, tienes una penalización de 6 meses para poder volver a presentarte. Sí, o sea, no es Además, que yo renuncio y en 2 días ya vuelvo y me presento y de pronto hasta suelto encuentro acá mi y propia cojo vacante. acá. No, no. Sí, no, Mm. no. Sí, digamos que sí es un esquema absolutamente injusto. Y ahora, me gustaría un poco que avanzáramos hacia de pronto el análisis de que el 1278 es más tecnocrático. Sí, el 1278 tiene una perspectiva mucho más tecnocrática de la educación. Digamos que el antiguo decreto pues buscaba profesionalizar una profesión que no se tenía como tal, o sea, no, ni siquiera se requerían títulos, ¿no?
de pronto hemos conocido muchas historias de profes que tenían quinto de primaria y con quinto de primaria ya estaba habilitado para enseñar en Usted puede ser primaria profe de sobre todo. primaria. Sí, 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 adelante. Y así pasaba y así pues muchísimos compañeros y compañeras se pensionaron. Pero digamos que esta meritocracia y esta tecnocracia aplicada en el 1278, ¿qué tanta incidencia real ha tenido en la educación? O sea, ¿realmente la evaluación docente está funcionando para mejorar la calidad educativa? ¿Realmente, digamos que estos mecanismos sí han funcionado para que la educación en Colombia sea mejor? ¿O tú No, cómo lo ves? yo la verdad lo veo más como una medida represiva que se ha utilizado en contra de los docentes para cualquier accionar que se pretenda. Pongo un ejemplo. ¿Usted se va a ir para la convocatoria de paro al sindicato? Bueno, pero entonces yo aquí en la tabla de los récords de asistencia le tengo que poner un punto negativo y eso se ve reflejado en la evaluación de desempeño. Tú de pronto estás objetando algo de lo que sucede en el entorno de la institución educativa. Ejemplo, no estamos cumpliendo con el 0277, entonces yo empiezo a revolucionar un poco la sala de profesores. Un momentico, es que usted está en periodo de prueba, ¿y usted por qué se está poniendo en esas? O venga, hágame el favor, es que en la evaluación de desempeño, entonces yo no le voy a poder calificar bien, porque entonces en ambiente laboral usted es una disociadora. Por ejemplo, entonces, muchos de esos escenarios de la evaluación de desempeño, de la evaluación anual de desempeño, han sido más de carácter represivo. No vamos a generalizar porque pues sería irresponsable, pero sí digamos que en muchas ocasiones muchos de los compañeros se abstienen de tomar iniciativas por temor a ser mal valorados en la evaluación de desempeño. Entonces, digamos que no, el foco no ha sido eso, ha sido más de pronto un poco burocrático, un poco más de cumplir, porque hasta muchos rectores se sienten ya saturados con esas evaluaciones de desempeño, tratan de que eso pueda ser lo más expedito posible y que no se generen conflictos, porque en última sí se está generando mucho conflicto. En otro hora éramos los docentes con unos cartapachos así de enormes de evidencias que a los 3 días los veíamos en las canecas de basura. O sea, es un desgaste también porque sí, yo hago mucho en mi aula, sí, yo sé que yo debo documentar, sí, yo sé que yo debo de ser responsable con el cumplimiento de mis funciones y más que responsable con el cumplimiento de mis funciones, responsable con esa personita que yo tengo ahí al frente que estoy formando para la sociedad del mañana, pero eso nunca lo va a ver una evaluación de desempeño con digamos, con el merecimiento que se tiene del trabajo que hacen los docentes. De acuerdo, de acuerdo. Bien, aquí en el chat nos escriben, pero pues sería mejor abrir los micrófonos y de pronto dar más contexto a las preguntas que nos realizan. Lady Catherine, no sé si quieres abrir el micrófono y contarnos un poco, o abrir la cámara también y contarnos un poco respecto al tema de la aprobación de la comisión de estudios. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, digamos que en Bogotá sí es bastante claro cómo es el proceso. De hecho, tengo varios compañeros y conocidos que sí se las han aprobado, pero pues en el caso de algunos otros municipios pues es mucho más complejo. Además, porque si bien es cierto, necesita como, entre comillas, la aprobación del rector, pues muchas veces como que no se realiza el trámite por miedo a que sea negado. Por tal razón, la pregunta es, ¿cuáles son como esos aspectos por los cuales sí podrían aprobarlo o no? Y si eso se maneja en todo el territorio nacional igual o eso va de acuerdo con cada secretaría o cómo se maneja el tema. Gracias. Bueno, eso está regulado también dentro del decreto 1278 sobre el tema de las licencias, licencias de estudio, licencias remuneradas o no remuneradas, el tiempo por el cual la otorgan, los criterios para poder acceder a ella, porque pues también toca cumplir con unos mínimos dependiendo de si debes de hacer pasantías en el extranjero o necesitas algunos temas puntuales. Eso es como un diagnóstico médico, es personalizado, tocaría mirar a ver cuáles son las condiciones en las cuales tú te encuentras,
cuál es el tiempo que necesitas para la comisión de estudios, el tiempo mínimo o el tiempo máximo, y que pueda cumplir con las condiciones de ser remunerada o no, porque dependiendo también del caso, el tema de las licencias remuneradas o de las comisiones de estudios remuneradas también tienen que pasar por otros procesos, incluyendo el de la disponibilidad presupuestal del ente territorial. Vale, no sé, Lady, si quedó clara Si recoge la ahí respuesta. la inquietud. Sí. Sí, sí, pero entonces el tema ahí de disponibilidad presupuestal, pues digamos que pues es una justificación también para negarla, ¿no? Entonces ahí es realmente si uno hace la solicitud y si en dado caso la niegan, bueno, si hay una justificación real, digamos que financiera, con números, para poder dar la aprobación o la negación, o sencillamente entonces se vuelve una justificación para sencillamente decir que no hay y por lo tanto pues no se puede. Vuelvo, insisto, en los municipios fuera de Bogotá es donde más es reiterativo esto y pues sabemos que es un derecho de no solamente la centralidad, sino pues de toda Colombia. Bueno, ahí habría que hacer también la consulta directamente con el sindicato porque pues te comparto como anécdota, yo aún hago parte de la mesa de seguimiento de los anteriores acuerdos que pactamos con el gobierno departamental y ahí tenemos un punto de negociación que estamos también prestos a revisar frente al tema y es lo de las licencias remuneradas porque el decreto 1075 es el que nos rige para ese proceso de las licencias pero a los de la función pública los rige el 1083. Entonces, tenemos como tarea mirar cómo en el escenario la gobernación del Quindío, en este caso, garantiza y en qué condiciones garantiza la licencia a los trabajadores del departamento y cómo, siendo nosotros como Secretaría de Educación dependencia directa de la gobernación, podríamos acceder también a esos beneficios de la disponibilidad presupuestal para que los docentes gocemos de esas licencias remuneradas dentro del marco, reitero, de lo que es la 1038 y la 1075. Entonces, habría también que hacer la consulta con el sindicato a ver si a través de mesa de acuerdos pactados se ha tenido algún avance en el escenario, porque eso es pues punto de política pública educativa, en donde normalmente los sindicatos siempre sentamos una postura para pedir un poquito más para los profes. De acuerdo, bueno, y Lady lanzó su manita arriba. Por aquí hay una pregunta de Maritza Luna. No sé, Maritza, si puedes abrir el micrófono y contarnos. Sí, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Sí, la inquietud tiene que ver con el cierre de cursos frente a la unificación de las jornadas, cuando se empiezan a ofertar ya las jornadas únicas. Entonces, en mi colegio específicamente este año, a pesar de que teníamos matrícula en preescolar, se cerró el preescolar en CDB jornada tarde. Frente a eso, el grado primero pues no tiene estudiantes para el año 2026. Entonces, la inquietud ahí es, ya están empezando, digamos, los compañeros, sobre todo el 12 del 2277, a argumentar que ellos van a hacer valer su antigüedad y que ellos no nos van a dejar que ni los entreguen. Entonces, que los que tenemos que salir sacrificados allí somos nosotros los del 1278. Entonces, la pregunta es, ¿existe alguna legislación, un procedimiento que nos permita a nosotros los del 1278, pues no sé, cómo acogernos o cómo se hacen esas entregas de docentes? Bueno, ahí sí, como el cuento La peleas peleando. Recordemos que habíamos mencionado que era mucho más garantista el 2277 frente a la estabilidad, los del 1278, si no hay niños, no hay profes, ¿cierto? Pero ahí hay que valorar varias aristas. Pues lo primero, si esa jornada única o cualquier cambio de jornada o de situación administrativa fue consultada por el Consejo Directivo. Recuerden, decreto 1860, Consejo Directivo como la máxima instancia institucional en donde se toman las decisiones más importantes. ¿Y quiénes toman las decisiones allí?
pues entonces está rector quien preside la mesa, están los padres, los representantes de los padres de familia, representantes de los estudiantes, representantes de los docentes, representantes del sector productivo, que ojo con esto, y ahí como tip, el representante del sector productivo no puede ser la señora de la cafetería del colegio, porque si no habría conflicto de intereses, tiene que ser alguien externo de la institución para poder que tenga pues como validez esa representación. A través de un acta y de una reunión se debe de socializar el tema. Ese tema debe posteriormente bajarse a la base para ser consultada con los docentes. ¿Qué quiere decir? Que mis compañeros representantes no pueden tomar la decisión unilateralmente sin consultarnos. Posterior a eso, entonces tal vez la decisión que tomen puede cobrar firmeza, pero si esto no ha pasado por esos procesos de consulta y de decantación, pues entonces es una decisión que no puede ser validada por el ente territorial. O sea que esa Secretaría de Educación no podría aprobar ese cierre de grupos de esa manera discrecional, como ese primer punto, porque entonces, pues, con criterio de realidad, la Secretaría de Educación, ¿qué va a hacer con los profesores? Porque no los puede despachar y liquidar y ya así nomás. Tendría que reubicarlos y la reubicación es compleja. Y eso es un proceso que realmente a ellos pues les va a tomar mucho tiempo. No creo que la Secretaría de Educación se quiera ver en esas afugias. Pero sí es importante pasar por ese proceso de decantación para que nosotros no sintamos que estamos como sobrando en el colegio o que de pronto nos van a poner en conflicto con nuestros otros compañeros, porque es que yo llevo más tiempo, porque es que usted acabó de llegar, porque no. Todos somos docentes, todos merecemos estar allí, todos trabajamos en pro de lo mismo. Hay que mirar son alternativas de solución que beneficien al colectivo. Y habría que mirar el por qué. Es que no hay aulas, es que no hay capacidad, es que, ¿cierto? ¿Cuál es la razón por la cual el rector está tomando la decisión de suprimir esos cargos? Porque si no, pues directamente habría que denunciarlo ante la Secretaría de Educación. Y yo conozco de un caso particular acá en el departamento del Quindío, donde efectivamente un rector se estaba negando a abrir un sexto, una institución educativa que en otra hora tuvo hasta 6 textos, ahora tenía 2. No, que por qué no más, y ¿por qué? No, que por qué no más, no, un momentico. Entonces, con la denuncia y casi que a fuerza de lidias, le tocó abrir el tercer sexto. Entonces, no es porque le parezca y ya. Ahí es muy importante la organización de los docentes y que en unidad hagan toda la trazabilidad, dejen todo por escrito, compañeros, hagan la solicitud, el derecho, todo documento que se presente de manera formal es un derecho de petición y tiene que ser respondido en los términos de ley. Entonces, para que lo hagan así, entre más firmen, entre más sumen, mejor. Y si apenas son 2 los que quieren hacer la protesta y la denuncia, arranquen. No esperen a que medio colegio se sume o el 100% de los maestros, porque a veces no va a pasar. Pero tampoco permitamos, pues, ese tipo de atropellos. Bueno, sí, esa parte, digamos, ya la tenemos muy clara, pero yo quiero preguntar, es en el momento en que ya estemos, digamos, ahí sí como se dice, en caliente, que la situación ya diga, debemos entregar un docente por las situaciones que sean y que todo sea dentro del marco del consejo directivo, etcétera, etcétera, lo que usted acaba de mencionar. Ujú. Yo quiero preguntar, ¿hay alguna legislación o un procedimiento que, que de alguna otra manera nos permita ser partícipes de manera pues equitativa o justa o sencillamente levante la mano el que se quiera entregar o cómo es? Porque yo desconozco esa parte y me están No, preguntando en el colegio. el consejo directivo para ese tipo de situaciones debe de tener un reglamento para decantar ese tema de la liberación. Porque efectivamente otro fenómeno es la baja matrícula por la baja natalidad. Pasa todo el tiempo. Entonces, en X institución educativa necesitan liberar 3 docentes. ¿Y a cuál liberamos si es que ninguno queremos liberar? Que es el caso, por ejemplo, ¿cierto? No queremos que ninguno se vaya. Bueno, valoremos criterios. Y uno de los criterios que se va es, por ejemplo, antigüedad. Otro criterio que va ahí es necesidad del servicio. Otro criterio que va ahí es el tema del arraigo o de la ubicación. Entonces, ¿cuál podría ser el más opcionado para trasladar? Pues el profe que llegó recientemente al colegio,
puede ser cierto, pero que ya haya superado periodo de prueba, no puede ser ninguno que esté en periodo de prueba porque recordemos que no podrían ser tocados. Necesidad, es que ustedes de matemáticas y ya tenemos otros tres que dan matemática, entonces, segunda opción. Y tercera opción, no, es que usted no vive acá en el municipio, usted vive en otro municipio, entonces podríamos entonces en algún caso hasta facilitarle el asunto y que desde la Secretaría de Educación se logre una ubicación más cercana a su lugar de vivienda. Ah, bueno, sí, O por alguna condición gracias. médica si se quiere tener en cuenta también ese criterio en caso de favorecer, ¿no? Porque se trata es de favorecer al docente, no Sí, de perjudicarlo. bueno, gracias. Y tengo otra pregunta con respecto a la evaluación anual de desempeño. Es como, no sé qué término usar, pero este año la rectoría intentó colocarnos unas encuestas que iban a ser diligenciadas por los padres de familia, en el caso de la primera infancia y grado primero, y en el caso de la primaria la iban a diligenciar los estudiantes y lo mismo en bachillerato. Entonces, argumentando que eso está en la guía, en el anexo 31. 5, en la guía 31. Entonces, quisiera saber si eso va o no va. Nosotros no dejamos que fuera, es decir, nosotros argumentamos que la rectoría era la persona que nos debía evaluar y no los estudiantes. Entonces, este año no dejamos bajo consenso que pasara esa encuesta. Sin embargo, quedó la duda que eso estaba en la guía y que como estaba en la guía, debía hacerse la encuesta. Sí, la encuesta efectivamente aparece en el anexo 5 de la guía 31, pero no es una condición impajaritable para el proceso de la evaluación de desempeño de los docentes. Puede ser un valor agregado, ¿cierto? Para la evaluación, pero digamos que lo ideal en el proceso es que sea una evaluación, una encuesta, perdón, concertada con los docentes, en donde no se lleve de pronto un poco a sesgos de individualidad, porque pues en algún momento también tuvimos una encuesta en Google Forms que decía, bueno, y la profesora Vivian Charlotte Bernal, ella, fulanita, cosita con cosita, y entonces casi que marketizando a esa docente o a ese docente. No, digamos que tiene que ser una encuesta muy amplia, muy generalizada, muy dentro del marco de la legalidad para que no se vaya de pronto a llevar a malos entendidos, porque eso puede jugar en contra también del docente. Mejor dicho, si nosotros no tenemos una encuesta bien estructurada, es mejor que la omitamos. Tampoco hace falta en el proceso de evaluación, ya tenemos muchos otros componentes y competencias que cumplir en el desarrollo de las funciones. La encuesta pues simplemente es una arandela más que no es tan estrictamente necesaria. Ni es obligatoria. No, no es obligatorio. Muchas Bueno, instituciones muchas gracias. educativas no la aplican y sacan avantes las evaluaciones de desempeño de los docentes sin ningún problema. Bueno, gracias. A ti, Vale, gracias a ti, Maritza. Aquí en lo que nos comenta Maritza, yo creo que hay como varias cosas. Uno, que los profes pues tienen que recordar que los rectores no son los jefes. O sea, el rector no es el jefe. Y ahí lo que hay que hacer es empoderarse del gobierno escolar. O sea, el gobierno escolar es la medida a través de la cual realmente se gobierna la escuela. Y no es solo el rector tomando decisiones, sino que hay un consejo directivo, un consejo académico, hay un consejo estudiantil. Hay toda una serie de instancias que deben tomar decisiones previamente a que se pongan en firme y digamos que salgan del colegio. Entonces creo que ahí el tema del gobierno escolar es fundamental. Ahora, tú mencionabas ahorita un concepto y ese me parece muy importante y es la necesidad del servicio. Y yo creo que tiene que ver también con el hecho de que en el 1278 la planta es flexible. Entonces no sé si de pronto pues nos puedas explicar un poquito más esa idea de la planta flexible. de acuerdo pues como al perfil del docente. No, o sea, en términos de esa idea de que pueden salir
profes de un colegio hacia otro, Mm. o sea, digamos, la flexibilidad en la planta docente. ¿Tú cómo la ves en el 1278? Porque entiendo que en el antiguo no aparecía ese ejercicio. O sea, normalmente un profe se pensionaba del colegio donde toda la vida estuvo, era lo más probable. Hoy ya no Bueno, es tan... eso tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? Y tal vez suene muy subjetiva con lo que voy a decir. Digamos que si efectivamente veía uno antes que el profesor de la escuela le enseñó a mi mamá, me enseñó a mí, probablemente le enseñé a mis hijitos, ¿cierto? Entonces era un profe que se quedaba siempre en esa comunidad y pues eso era un aspecto también muy positivo y muy garante para muchos, porque pues muchos se crecían con esa profe o con ese profe durante toda la vida y ese profe veía cómo crecía su comunidad y cómo pasaban varias generaciones a través o en esas aulas de clase, ¿cierto? Que eso es bonito, que eso es valioso y muchos tuvieron esa oportunidad. Pero yo soy pues de una convicción de que uno tiene un arraigo, de que uno quiere una institución educativa, uno quiere una comunidad, pero pues yo no estoy escriturada a un colegio ni a un escritorio, ¿cierto? De pronto el cambio suele ser muy positivo en algunos escenarios, el conocer otra gente, el enfrentarme a otros o convivir en otros escenarios escolares también puede ser un ambiente favorable y un ambiente positivo. Todo siempre y cuando no atente contra el docente o no le genere una desmejora, ¿cierto? Que no es que yo vivo en X lugar y de mi lugar de vivienda me demoro 30 minutos para llegar al colegio, un ejemplo, y ahora me van a trasladar para un lugar donde me demoro más de 2 horas. No, pues eso obviamente es una desmejora y a eso no hay que apuntarle. Siempre hay que apuntar a mejorar y a propender el bienestar y el beneficio del o la docente. Que en esas decisiones y en esos remesones administrativos siempre se generan muchos cambios. Sí, claro, porque teníamos en otra hora, por ejemplo, compañeros que habían estudiado, no sé, licenciatura en matemática y estuvieron en primaria por 20 o 30 años y luego con la reestructuración y auditoría de planta le dijeron, no, es que usted es de matemática y lo necesitamos en secundaria, pum, pa secundaria. Claro, eso fue un cambio muy brusco para muchos compañeros. Para otros fue muy positivo y quedaron muy contentos, pero para otros no, porque pues imagínate tú 15 o 20 años trabajando con niños en donde estás contento, en donde te diviertes con ellos, para pasar a lidiar muchachos de secundaria, muchachos grandes, problemas grandes. Entonces, claro, eso generó, digamos que aparte de una afectación de la salud mental de los maestros, pues obviamente unas situaciones disruptivas al interior de las instituciones educativas y el desarrollo regular de las jornadas escolares, porque entonces se venía en juego el manejo del grupo no es lo mismo con los chiquis que con los grandes o viceversa, porque también sucedió el caso. Entonces, digamos que lo de la planta flexible tiene sus pros y sus contras. Eso depende de con qué actitud lo asuma el maestro. Sí, de acuerdo. Y además que yo creo que también algo que no entiende la burocracia es que la profesión docente es una profesión humana. Y tiene humanos de por medio y hay muchas características de los humanos que pues pueden ser cambiantes en cualquier momento, pero que también pueden tender al conflicto. Y en esa medida, pues digamos que es una profesión que no se puede manejar solo con cifras, no se puede decir, ay, listo, usted es licenciado, lo que tú decías ahorita, usted es licenciado en matemáticas, usted puede enseñar de primero a 11 indiscriminadamente, ¿no? Puede que tenga mayor afinidad con los de primaria, puede que tenga mejor desarrollo de los temas en primaria y de pronto en bachillerato no tanto. Entonces, digamos que esas capacidades humanas, pues también la burocracia como que no las toma en cuenta. Sí, nos Y de ignoran las hecho, fortalezas muchas sí, veces. además que la evaluación, y ese es otro elemento que también habría que analizar, es que la evaluación es punitiva. O sea, la evaluación no premia. La evaluación está en búsqueda de que si usted no saca más de 60, si no estoy mal, creo que es el puntaje, Sí, durante así dos es. años seguidos, tiene que salir. O sea, puede ser retirado del cargo. No sé cuántos casos existan en el país de esa situación,
pero es punitiva, o sea, acá nadie está diciendo vamos a premiar al mejor docente de cada institución año a año o le vamos a dar un bono a los que tengan la mejor evaluación, o sea, no, es punitiva. Total, así es, así. Yo creo que así es pensada, sino que la tecnocracia, el concepto tecnócrata de la educación lo disfraza de calidad. Pero sí, es altamente punitiva y represiva. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, acá Lady Caterina nos pregunta, ¿cómo es la relación entre la evaluación y el clima laboral? La evaluación de desempeño y clima Sí, laboral, o sea, de acuerdo de cómo tú tengas la relación interpersonal con tus compañeros y con la comunidad, pues evidentemente hay un componente en donde habla un poco de eso, pero pues no significa que todos somos los mejores amiguis y nos tenemos, no, digamos que eso tiene que ver con las relaciones cordiales de respeto y con, digamos, con el desempeño de mis funciones, el llegar puntual a clase, llegar puntual al colegio, cumplir de manera puntual con la entrega de los documentos que me solicitan, colaborar en los equipos de trabajo que se generen en las diferentes comisiones institucionales. Entonces está el proyecto de democracia, el proyecto de tiempo libre, el proyecto de no sé qué. Ahí yo tengo que tener un mínimo de relación y de trabajo cordial y en equipo con mis compañeros, pero pues no significa que usted no fue a la integración de mitad de año, entonces le califico mal porque usted no fue a la integración. Usted no jugó amigo secreto con los demás profesores. No, eso no, en eso no radica, ¿cierto? El ambiente laboral es, digamos, un poco más que eso. Pues no sé si por ese lado se refiere la profe. sí, no, no sé si Lady de pronto nos puede dar un poquito más de contexto, sí, o si de pronto sí, sí ese era el sentido. Bueno, ya pone el pulgar No arriba, yo estoy creo que sí. obligada a pagar cuota de 10.000 para el almuerzo, ni para el regalo del rector, nada de eso. Los cumpleaños. Que evidentemente en los programas de bienestar hay en algunos escenarios lo del famoso comité de protocolo. Rico compartir un desayunito, ¿cierto? Rico la salidita, bueno, no sé lo que se pueda generar, pero no estoy obligada a ello y tampoco eso quiere decir que si no doy la integración me rebajan el puntaje. Nada que ver. Sí, de acuerdo, ¿no? A veces se mezclan también mucho las cosas, sobre todo con otro elemento que tú mencionabas, y es, si yo llevo 20 años en el mismo colegio, con los mismos compañeros, eso ya es una familia, porque ya Total. la integración, he conocido experiencias en algunos colegios donde un profe llegó muy jovencito, todos llegaron muy jovencitos, el uno se casó con la hermana del otro, se conocieron todas las familias, entonces todos finalmente eran familia porque llevaban muchísimo tiempo juntos. Ahora, eso cuando sale bien. También pueden haber escenarios donde no sale tan bien y puede generar grandes conflictos al interior de la escuela y conflictos que pueden terminar también afectando a los estudiantes y inclusive el Trascienden, desempeño sí. de la institución. Entonces, digamos que ahí también hay que analizarlo mucho. Creo que alguien tenía la mano levantada. Yo vi que Y yo Julieta vi una Quintero, manito. Julieta. ¿sí era Julieta Quintera? Sí, sí, sí. No se animó Julieta. Bueno, como que se arrepintieron. Bueno, pues no sé si alguien más quisiera comentar algo al respecto. Este es un tema bien, bien interesante. Conocer todo el marco legal de la educación es un marco amplísimo. Ana María, dale. No, es que quería, digamos, como plantear un elemento que me parece fundamental. Buenas noches a todos y todas. Y es que, sin duda, el Estatuto de la Profesión 1278 es producto de una contrarreforma educativa que ha venido gestándose en el país luego de la Constitución del 91, en términos de un modelo de acumulación que, pues, considera, por supuesto, que la educación no debe ser un derecho, sino que la educación debe ser un servicio. Recordemos que la educación en un sistema económico capitalista como el nuestro, pues básicamente es un gasto, es un gasto, es una fuga en la economía. Y de esta forma, el 1278 se gestó
para pauperizar condiciones laborales que ya Vivenchaló ha expuesto de manera muy agradable y completa. Pues digamos que en ese sentido nosotros sí tenemos que darnos la pela por el estatuto de la profesión docente. Y en este momento comentarles, FECODE pues ya desde el 2013 viene adelantando en el marco de un escenario de la Comisión Tripartita algunos avances sobre estatuto de la profesión docente para lo que llamaron en algún momento estatuto único. Hoy ya el estatuto único básicamente no existe porque no solo tenemos el 1278, el 2277 que ya ustedes han identificado sus diferencias, sino que además está el 804, está el de educadores, el de educadores em, población RUM, ¿cómo se Como llama? Foro Rom. Ujú. Palenqueros, bueno, y tienen otra reglamentación. Entonces, eso nos exige, nos demanda mayor capacidad unitaria para dar luchas en unidad. No es que yo soy 1278 y lucho por el 1278 y yo soy 2277 y lucho por el 2277, ¿no? Nuestra lucha es unitaria, tiene que ser unitaria y en fortaleza, pero además comprendiendo que tenemos que avanzar hacia un estatuto de la profesión docente que aunque no sea único, por lo menos nos permita garantizar estabilidad laboral, un ascenso digno, una forma de ascenso digno que no dependa de la evaluación punitiva que ya ustedes han planteado, pero además que no dependa también de la regla fiscal y de las limitaciones que nos ha puesto el Estado históricamente para eso. En este gobierno ha habido avances muy importantes, como el caso del ascenso, de la evaluación de ascenso. Quienes estamos, yo por lo menos ingresé en el 2010, este proceso es solo para, bueno, solo no es para algunos, para todos los maestros, pero fundamentalmente para quienes apenas acaban de entrar. Y cuando yo entré en el concurso, en carrera, la evaluación era por evaluación de competencias, una evaluación escrita como tipo ICFES, y de esa relación, pues quienes se presentaban y quienes pasaban no alcanzaban a ser ni siquiera el 8% de los que se presentaban, quienes ascendían. Y el año pasado pues hubo un proceso de ascenso y en este gobierno se logró que de 126, de 103.000 maestros que se presentaron pasaron 80.000. Entonces para nosotros es importante entender que ese elemento político es fundamental para poder garantizar unas condiciones laborales más dignas a pesar del estatuto y avanzar en el estatuto de la profesión docente que requiere dinero, y bueno, en eso, de ese tema de cómo es que se paga la educación en Colombia tendremos otra sesión para que ustedes puedan llegar a la escuela, pero además invitar a otras personas. Quería hacer como ese aporte, bien, gracias. Gracias, Anita. Muy valioso, claro que Gracias, sí. Ana. Es que eso lo mencionábamos al inicio y lo que se buscó con el 1278 fue mermar esa carga prestacional. Seguido de ellos se vino también el acto legislativo 01 del 2001 donde hubo el recorte presupuestal con el SGP y demás condiciones que han venido efectivamente desprecarizando la labor docente. Sí, completamente de acuerdo. Y adicional, eso, ¿no? El contexto en el que emerge cada uno de los decretos, pues es totalmente diferente. El 1278 efectivamente es básicamente, de hecho, resultado de una lucha que pudo, o sea, pudo ser peor ese decreto, pero gracias a la lucha pues se sostuvieron muchos de los elementos porque venía directamente influenciado por el consenso de Washington, que básicamente establecía una regla fiscal súper estricta para que el Estado no tuviera nada que ver con lo social, con la educación, con la salud. Pues de ahí viene todo el tema de la ley 100, etcétera, etcétera. Todo eso viene de esas perspectivas de lo fiscal, ¿no? Que hoy lo vivimos, ¿no? El límite, romper la regla fiscal en este país, pues implica em, es necesario para poder soportar pues todos los temas sociales que tiene la gran desigualdad en la que vivimos, aun cuando ya está demostrado que llevar la economía, por lo menos la tendencia fiscal a aportar a la sociedad, pues reduce la pobreza y bueno, ya lo hemos visto, ¿no? En el gobierno del cambio, más de 2 millones de personas han salido de la pobreza, la repartición de las tierras, pues ha sido también un ejercicio efectivo para aumentar los ingresos de los campesinos y pues todo esto también incluye a la educación. La educación no puede basarse solo en una regla fiscal en que no le podemos invertir más a la educación porque, mejor dicho, nos vamos a volver el país más endeudado del mundo cuando pues a lo militar pues se le pueden invertir muchos millones en muy poco tiempo, ¿no? Entonces creo que ese análisis también hay que hacerlo y por eso hay que ver la base, si se quiere, un poco epistémica de cada uno de los decretos.
para poder entender un poco el contexto en el que estamos y la perspectiva educativa que se ha tenido durante muchos años en este país y que pues por fortuna comienza a cambiar un poco, ¿no? Y además de llegar a profundidad del origen de esos decretos y de la necesidad de dividir al magisterio, es también nosotros replantear nuestra labor desde lo epistemológico y lo pedagógico en el aula. Nosotros necesitamos promover una educación emancipadora en el aula, compañeros. Eso es un tema que no da espera, porque si algo nos han demostrado los gobiernos de derecha y de ultraderecha, es que invertir en salud y en educación para ellos no es ningún negocio. Y es muy sencillo, porque a la gente la quieren tener bruta y enferma para controlarla. Entonces, ahí es donde nosotros como docentes tenemos la tarea tan importante de demostrarle y demostrarle a nuestros estudiantes cómo es que cambiamos las realidades de nuestro país. Y el gobierno de Gustavo Petro, un gobierno progresista, nos ha demostrado que el darle a la gente que ha estado en condiciones de vulnerabilidad, que ha estado en el olvido, que ha estado por ahí en la periferia y en la exclusión, pues sí ha valido la pena, porque sí hemos tenido la posibilidad de ver algunos cambios en el país y se ha descentralizado ese ejercicio, lo cual también ha sido muy valioso. Por eso invitar a que visitemos plataformas alternativas, medios de comunicación alternativos, porque es allí donde vemos cómo en el Guaviare sí está funcionando, cómo en el Bichada el tema de la reforma agraria es una necesidad, cómo la inversión en La Guajira con paneles solares también es una alternativa para el cambio climático y muchos otros escenarios que evidentemente somos los docentes quienes estamos siempre allí. Sí, de acuerdo. Y yo aprovecho ese mensaje que envías sobre consultar medios alternativos para invitarlos a escuchar todos los domingos a las 9 de la mañana Voz Educadora por Radio Sur 106.4 FM. Es un programa que realizamos desde el colectivo de maestros Leonardo Posada y pues la idea es esa, es informar, es mantener a los maestros informados sobre todo lo que ocurre en FECO, de todo lo que ocurre en la ADE, de todo lo que ocurre en la política nacional y en la política internacional, que finalmente pues nos influye directamente. Pues nada, yo creo que podemos dejar hasta acá este interesante diálogo, ¿no? Que no se convirtió en una clase, sino más bien en un diálogo amplio y creo que eso es lo interesante. Y seguir invitando a los maestros y maestras a que sigan compartiendo estos espacios y que si hoy lo están escuchando, la próxima sesión tráiganse otro compañero para que venga a escuchar y para que venga a dialogar y para que venga a consultar todo lo que puede ocurrir en las aulas, porque es que ser maestros, y yo creo que ahí también tenemos que ser muy serios, ser maestros no es un desembare. Ser maestros es una acción política y es una acción ética que debe llevarnos a la conciencia más profunda, porque finalmente pues nosotros somos los encargados de mirar cómo las generaciones futuras van a entender este país y cómo lo van a transformar. Entonces creo que ser maestro es una acción política y de ahí partimos, de ahí debemos partir, ¿no? Entonces, pues inviten a todos los compañeros y compañeras a que se unan a estos espacios de formación que igual esto queda grabado para YouTube y se va a seguir pues compartiendo y no se va a perder, ¿no? Gracias, Vivian, por esta charla, de verdad, muy interesante y gracias a todos y todas por seguir acá en línea. Bueno, gracias a ti, Juan, por la moderación, a Ana María por la invitación tan especial, al colectivo Leonardo Posada, William Agudelo, por este espacio, esta iniciativa de liderazgo y de formación que es muy valiosa y muy importante, y a los compañeros invitarles a que no dejemos perder estos espacios físicos o virtuales. Reunámonos con el chocolatico y el pan, hablemos de pedagogía, hablemos de didáctica, hablemos de política educativa, hablemos de legislación a nivel nacional, que esto nos enriquece, que nosotros yo creo que somos uno de los profesionales más privilegiados al tener un auditorio tan amplio, porque nosotros tenemos la oportunidad de hablar con nuestras familias, con nuestros compañeros, con nuestros padres de familia, con nuestros estudiantes, con los vecinos del sector del colegio donde estamos. Y nosotros a veces sí podemos ser quienes logremos transformar el mundo, personita a personita. ¿O cuál de nosotros no tiene un profe aquí y en el corazón que nos cambió la vida para bien?
Yo sé que sí, no vamos a pensar en mal, sino en el que nos cambió para bien y el que nos dejó la reflexión y el que nos enseñó a ser rebeldes y el que nos enseñó a cuestionar y el que nos enseñó a ser beligerantes. Y esos son los profesores que nosotros también debemos ser. Y también podemos llegar a la cabeza y al corazón de alguno. Seguro que sí. Muchas gracias, chicos, muy amables, muy chévere este espacio. Gracias, Vale, Vivian. gracias. Seba, si me permites un minutito, es que queremos Dale. preguntarles desde el colectivo. La próxima semana es 6 de agosto. Sabemos que en Bogotá particularmente es día cívico. Se junta con el 7 festivo y en algunos colegios han hecho, digamos, jornadas pedagógicas y además el 8. O sea, se nos vuelve un puente larguito. Queremos preguntarles si consideran prudente la sesión de 8 días o si vamos para dentro de 15 días, pero queremos que ustedes decidan y nos cuenten. Entonces, pueden abrir el micrófono y contarnos qué consideran, si la mantenemos. Tenemos una sesión bien importante la próxima sesión. Valga la redundancia. Vamos a hablar de esos luchas y logros, luchas, logros y retrocesos del movimiento sindical magisterial, es decir, en esta historia de lucha que hemos ganado en la lucha y especificar un poco algunos hechos históricos. Entonces, pueden abrir el micrófono. Ah, bueno, por allí nos están escribiendo que en 15 días. ¿En 15? Ustedes mandan, nosotros obedecemos. Sí, Listo, entonces parece que esa es la tendencia. hay como consenso, ¿cierto? Entonces en 15 días sí vamos a hacer certificación del colectivo, pero además queremos también encontrarnos presencialmente en la ADE al cerrar el ciclo de formación y pues por supuesto que haremos también entregaremos la certificación y bueno, compartir allí para conocernos. Entonces en 15 días nos encontramos, un fuerte abrazo fraterno, revolucionario, pero sobre todo muy convencido de que hemos escogido la mejor labor del mundo. Y Sebas, gracias por esta buena intervención. Vivian, mil gracias por la disposición. Sabemos de todas las tareas que tienes, pero te agradecemos mucho porque sin dudarlo dijiste sí, de una. Y eso para nosotros es muy compromiso de formación del magisterio para fortalecer la lucha. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias. Vale, Linda gracias compañeros y noche, compañeras. Buenas que Gracias. noches. Feliz noche, descansen. Muchas compañera. Muy gracias. interesante el espacio. Gracias. Abracitos, chao. Gracias.